Hola, ¿cómo están amigos? Un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad en cualquier lugar en donde se encuentren y un saludo también a nuestros alumnos online que nos acompañan a través del canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Estamos estudiando el tercer libro de la Torá, libro de Vayikra, conocido también como Levítico, y vamos a extraer valiosas enseñanzas para nuestra vida práctica. Hoy estaremos considerando la parashá, la porción que lleva por nombre Aharei Mot. Estas dos palabras se traducen como después de la muerte, porque esta porción comienza con las palabras después de la muerte de los hijos de Aarón, etc. Como generalmente lo hacemos, vamos a revisar brevemente lo que contiene la porción de esta semana. Este es el resumen de la parashá Aharei Mot del libro de Levítico capítulo 16, verso 1 hasta el capítulo 18, verso 30. Luego de la muerte de Nadab y Abiú, Dios advierte sobre la prohibición de entrar al lugar santo del tabernáculo sin autorización. Solo el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, puede entrar una vez al año en Yom Kippur. El sacerdote puede entrar al cuarto más interno del santuario para ofrendar el incienso sagrado llamado Toret. Otra de las características del día de la expiación es el azar, es decir, la suerte que se echaba sobre dos machos cabríos para determinar cuál debía ser ofrendado a Dios y cuál debía ser desterrado hacia el desierto para llevarse los pecados de Israel. La parashá Aharei Mot también advierte sobre la prohibición de ofrecer korbanot, es decir, ofrendas de animales en cualquier otro lugar que no sea el tabernáculo o el templo. También la Torá prohíbe el consumo de sangre y detalla las leyes sobre las relaciones sexuales prohibidas, prohibiendo el incesto y cualquier otro tipo de relación sexual inapropiada. Esta es una breve reseña de lo que contiene la porción de esta semana. ¿Cuál es el tema de estudio que vamos a revisar o que vamos a tocar en esta porción? El tema de estudio es una gran mentira y una gran verdad. Ese es el título que le hemos puesto. Una gran mentira y una gran verdad. Vamos a hacer una breve introducción a esto. En Yom Kippur, o el Día de la Expiación, es un evento supremamente importante para el pueblo judío, y sabemos que esta festividad es exclusiva del pueblo de Israel. Los que seguimos las leyes y preceptos noájidas sabemos que en principio no debemos participar de esta celebración, es decir, no debemos observar esta festividad como si se tratara de un mandato obligatorio para nosotros como noájidas, porque no lo es. Es decir, no debemos conmemorar esta festividad judía haciendo los rezos y el ayuno tal como lo hace un judío, porque, como ya lo hemos explicado ampliamente en las clases sobre noajismo, el noájida no es un judío. Entonces, lo que sí nos corresponde es analizar un asunto interesante que se presenta en la porción de estudio de esta semana. Vamos al texto. Bueno, antes de leerlo voy a poner el contexto. El pueblo de Israel ha recibido las indicaciones correspondientes sobre la manera de ofrecer los sacrificios. Ninguna persona podía sacrificar, degollar, etc., derramar la sangre de un animal con la intención de ofrecerlo como ofrenda. Esto es muy importante. Ninguna persona podía hacer un sacrificio con la intención de ofrecerlo como ofrenda, ni dentro ni fuera del campamento. Solo los Kohanim, los sacerdotes, podían hacer este trabajo, justamente para evitar la idolatría por parte del pueblo. Entonces, ahora sí, voy a leer la versión de la Torá, del libro de la Torá, esta versión editada por el Centro Educativo Sefaradí de Jerusalén. Libro de Vayikra, capítulo 17, o Levítico, capítulo 17, verso 7 dice: a fin de que ellos, está hablando del pueblo, lo que hablamos hace un momento, a fin de que ellos no ofrezcan más sus sacrificios, mucha atención a lo que dice aquí, a los demonios, tras los cuales siguen errando. Otras traducciones de la Torá dicen a los demonios tras los cuales se pervierten, y otras traducciones dicen a los demonios tras los cuales se prostituyen. Son muy explícitas en la Torá las advertencias en contra de la idolatría,
Pero lo que me llama la atención es que se menciona en este pasaje la palabra demonios. Ahora, sabemos perfectamente que no existe ningún poder, que no existen entidades espirituales malignas, demonios, que están luchando, por así decirlo, contra Dios. No existe nada de eso. Yo también quiero ser enfático con esto. No hay infierno, no hay purgatorio, no hay diablo, no hay demonios ni espíritus malignos, nada de esto. Todas estas ideas son conceptos completamente erróneos, sin fundamento en las Escrituras, conceptos que se han repetido tantas y tantas veces, hasta que en el imaginario del creyente promedio de hoy en día se ha vuelto una realidad. Es decir, una mentira repetida tantas veces hasta que se convierte en una verdad para el que la dice y para el que la escucha. Si quieres escuchar un estudio completo de estos temas, yo te recomiendo el estudio número 9 del módulo intermedio. El video está aquí en nuestro canal y voy a dejar el enlace en la descripción. Y el video también sobre preguntas que habla sobre quién es Satanás o Hasatán de acuerdo con las Escrituras. Video del que también voy a dejar el enlace en la descripción. Pero, resumiendo el asunto de estos videos y el asunto que tratamos en este momento, diremos lo siguiente. Los conceptos de cielo e infierno, día del juicio final, purgatorio, la revelación final del mundo, el apocalipsis, los ángeles, los demonios, etc., se originaron en la antigua Babilonia, así es, en las enseñanzas de Zaratustra, un profeta persa. Estamos hablando de 2000 años antes de nuestra era. Llamado así por los griegos que practicaban la antigua religión persa del mitraísmo, es decir, la adoración al dios Mitra, conocida actualmente como zoroastrismo. Sí, todavía existen muchas, no una denominación, sino muchos templos zoroastristas en Irán y en el Medio Oriente. De hecho, toda la doctrina del zoroastrismo, esta religión persa, se basa en la supuesta lucha entre Dios y sus fuerzas de la bondad y la luz, representado por un espíritu sagrado llamado Spenta-Manyu, y también por Ahriman, que supuestamente gobierna las fuerzas de las tinieblas y el mal. Pero finalmente todos, como quien dice, los buenos y los malos irán al paraíso. Paraíso, que es otro concepto de la religión persa del zoroastrismo. Recuerden que estamos hablando de al menos 2000 años antes del comienzo de la era común. Pero esto no necesariamente responde a la pregunta inicial que hicimos. ¿Por qué en Vayikra, en Levítico 17:7 dice, no ofrezcan más sacrificios a los demonios? Si no existen los demonios, ¿por qué se los menciona aquí? Bien, ya vamos a llegar a eso. Lo primero, como siempre, es ir al original, al texto original hebreo. ¿Qué es entonces lo que dice el texto original hebreo en Vayikra, Levítico 17, verso 7, digamos, 17:7? ¿Qué es lo que dice? El texto original hebreo no menciona de ninguna manera la palabra demonios. Utiliza la palabra laseirim, palabra que proviene de la raíz sair, que significa, para el contexto, chivo o macho cabrío. Veamos lo que comenta Rashi, el comentarista por excelencia de la Torá escrita. La palabra sair, dice el comentarista en hebreo, literalmente significa chivo o macho cabrío, ya lo dijimos. Este es el sentido que tiene en la mayoría de versículos de la Torá. Aquí, sin embargo, se refiere a los demonios, entre comillas, o entes incorpóreos que, escuche bien, los israelitas creían que merodeaban en los lugares desolados e inhóspitos como el desierto. Según el comentario de Ibn Ezra, otro comentarista de la Torá del siglo XII, a estos entes se les daba el mismo nombre que a los chivos, porque ese era el aspecto que les adjudicaban, nuevamente escuchen bien, los que creían en ellos. Es decir, esto no es una enseñanza o una afirmación de la Torá. Los traductores que tradujeron la Torá a los diferentes idiomas y posteriormente al idioma español,
están utilizando el concepto que la gente tenía, la creencia que el pueblo de Israel tenía de esta palabra que se escribe aquí y que significa chivos, pero que tenía un simbolismo de acuerdo a lo que la gente, los israelitas, el pueblo de Israel, creía o tenían ese concepto de lo que eran los ídolos o estos seres espirituales. Sigamos leyendo el comentario. Según el Targum de Jonathan ben Uziel, un sabio del Talmud, sin embargo, el versículo se está refiriendo, como ya dijimos hace un momentito, a los ídolos, asemejándolos a los chivos, ya que la costumbre de los israelitas, ahora vamos a escuchar lo que dice el comentarista, ya que la costumbre de los israelitas o de algunos israelitas en Egipto era hacer sacrificios privados, sacrificando a un chivo en honor al dios Khnum, quien se ocultaba bajo la forma de un hombre con cabeza de cabra. Esto estoy leyéndolo del texto de la Torah con Rashi, de la página 139 del libro de Vayikra. Ahora, posiblemente de ahí es que en la mitología griega al dios Pan lo conceptuaban con torso humano, patas, cola y cuernos de chivo. Es la imagen que ustedes pueden ver en la portada de este video. Pero entonces, nuevamente, ¿por qué los traductores de la Torá al español pusieron la palabra demonios y no las palabras machos cabríos? En este punto del estudio debemos mencionar algo muy importante y voy a tratar de simplificarlo para que sea lo más comprensible posible. Recuerden que originalmente la Torá era transmitida oralmente, es decir, a través de la palabra hablada, de padres a hijos y así sucesivamente de generación en generación. Lo que nosotros leemos hoy en día es una traducción que ya hemos mencionado en otras ocasiones, que ha sufrido alteraciones de interpretación y de asimilación cultural. El texto original hebreo fue traducido al griego, la traducción se conoce como la Septuaginta, y del griego fue traducida al latín y del latín al español, y así recibimos el texto que hoy en día manejamos. Para los israelitas del desierto, que tenían el texto y la enseñanza original, no existían los demonios. Ya vimos que la palabra original es chivos, machos cabríos. No sacrifiquen más chivos. El concepto para los israelitas del desierto era perfectamente claro. Ahora, ¿cómo es entonces que vemos escrita la palabra demonios en el texto en español? Vamos a eso. En el año 373 ya de nuestra era, es decir, siglo III, el Papa número 37, conocido como San Dámaso, confirmó todo lo expuesto en el Concilio de Nicea, es decir, la doctrina católica universal sobre la Trinidad, Dios hombre, la divinidad de María, etc., muchas cosas. En el año 374, es decir, al año siguiente, San Dámaso y su secretario San Jerónimo promulgaron lo que se conoce como el canon de la Escritura Sagrada. En palabras sencillas, estos dos señores decidieron de un plumazo, por así decirlo, qué libros son y los que no son parte de lo que se conoce actualmente como Biblia, incluidos por supuesto los evangelios apostólicos, las cartas paulinas y el libro de la Revelación o conocido también como Apocalipsis. Todo esto amparados obviamente por actas y decretos imperiales de Roma. En el año 380, 6 años, mediante decreto de Teodosio I, también conocido como el emperador Teodosio el Grande, se decretó al cristianismo como religión oficial del Estado romano. Hagamos otra pausa aquí para hacer un resumen importante. Vamos a hacer un brevísimo recuento de la historia del pueblo judío a lo largo de los siglos. El rey David convirtió a Jerusalén en la capital de su reino, así como en el centro religioso del pueblo judío, 1000 años antes de nuestra era. Unos 40 años más tarde, su hijo Salomón construyó el templo, era el centro nacional y religioso del pueblo de Israel, y transformó la ciudad en la próspera capital de un imperio que se extendía desde el río Éufrates hasta Egipto. En el año 586, antes de nuestra era, el rey babilonio Nabucodonosor conquistó Jerusalén, destruyó el templo y exilió al pueblo de Israel
50 años más tarde de eso, 50 años más tarde, cuando Babilonia fue conquistada por los persas, el rey persa Ciro autorizó a los judíos que regresen a su patria y les otorgó autonomía nuevamente. Ahora, para esto ya habían pasado o ya habían tenido 50 años para olvidarse de todo lo que aprendieron de sus antepasados judíos, hebreos, ¿no? 50 años sin hablar hebreo, 50 años escuchando sobre cientos de dioses babilónicos, etc. Asimilándose, aprendiendo y acomodándose a otros conceptos religiosos y culturales. Sigamos. Los judíos que regresaron a Jerusalén construyeron un segundo templo en el mismo lugar del primero y reconstruyeron la ciudad y sus murallas. Alejandro Magno conquistó Jerusalén en el año 332. Después de su muerte, la ciudad fue gobernada por los Ptolomeos de Egipto y posteriormente por los Seleucidas de Siria. La helenización de la ciudad, es decir, la asimilación de los judíos a las costumbres y cultura griega, alcanzó su más alto grado bajo el régimen seleucida de Antíoco IV. Ptolomeo ordenó la traducción de la Torá, es decir, escucha bien esto, de los 5 primeros libros del hebreo al griego. Esta traducción, realizada en la ciudad egipcia de Alejandría, se le conoce como la Septuaginta, traducción hecha por 72 judíos helenizados, es decir, judíos que sabían hebreo y griego, es decir, los judíos de la diáspora, los que eran descendientes de los que retornaron de Babilonia, ya no hablaban hebreo, hablaban arameo y posteriormente griego. Por eso Ptolomeo y luego Alejandro Magno ordenaron tener en la biblioteca de Alejandría una copia, una traducción de la Torá del hebreo original al griego. Lengua, griego que era lengua de uso público por griegos y por judíos helenizados, es decir, asimilados a la cultura y al pensamiento griego. Todo esto para responder a la pregunta ¿por qué los traductores de la Torá al español pusieron la palabra demonios y no la palabra machos cabríos? Porque los judíos helenizados no sabían hebreo, pero el concepto de Levítico 17:7, que es claro, no hacer sacrificio a los ídolos, a dioses paganos, a dioses demonios que no existen, pero que existían en la concepción del imaginario religioso de los judíos de la diáspora tras años y siglos de asimilación cultural. Y posteriormente, por supuesto, esas mismas palabras traducidas del griego, que ya tenía una influencia, es decir, religiosa, cultural, de la asimilación de estos judíos que ahora ya habían sido helenizados, llega a nosotros la traducción con la palabra demonios, aquí que no está en el original. Recuerda esto, una mentira puede ser repetida tantas veces hasta que finalmente se convierte en una verdad para el que la dice y para el que la escucha. Vamos terminando. Entre los años 1300 y 1321 de nuestra era, Dante Alighieri, un poeta italiano, escribió su poema conocido como La Divina Comedia, texto en donde él describe, a manera de cuentos, poemas religiosos, su viaje al infierno, al purgatorio y por último al paraíso. Recuerda, estos conceptos no tienen base ni fundamento en las escrituras. Todo ha sido un proceso de asimilación cultural, asimilación religiosa, a conceptos babilónicos, persas, conceptos griegos, romanos, y ha llegado hasta nosotros como una herencia. Una herencia, por supuesto, corrompida, alterada, que no tiene nada que ver con la escritura original, el concepto original. Recuerda, una mentira puede ser repetida tantas veces hasta que finalmente se convierte en una verdad para el que la dice y para el que la escucha. Querido estudiante, querido hermano, amigo, familia, cuando yo comencé personalmente este camino de retorno hacia las raíces fundamentales de la fe, de mi fe, lo hice motivado por un sincero anhelo de profundizar en el conocimiento de las bases que deberían sostener mis creencias, mis convicciones. Lo hice motivado por la concientización de que lo que pensaba en ese entonces, que sabía, en realidad estaba
más lleno de inconsistencias y de una fe ciega, más que de un verdadero conocimiento crítico y académico de las Escrituras. Y no solo eso, sino que también de los contextos históricos, culturales y hasta lingüísticos de las diferentes épocas en las que los textos bíblicos habían sido concebidos. Me di cuenta de que mi fe, mis creencias, no estaban en condiciones de sostenerme en medio de la avalancha de circunstancias y situaciones de esos años de mi vida. Mi fe estaba sostenida, por así decirlo, con palillos de dientes. Alguien me hizo una pregunta y yo no supe qué contestarle, y eso me hizo cuestionar mis creencias, buscar en lo profundo de mis pensamientos, tratar de entender cuáles eran mis certezas, cuáles eran mis dudas, por supuesto, y enfrentarlas sin miedo a descubrir la verdad, no la verdad de mis propias interpretaciones, la verdad que estaba escrita no solo en las Escrituras, la verdad que estaba escrita en los hechos históricos, en el desarrollo del pensamiento humano a través de los siglos. Este estudio puede convertirse en el punto de partida de algo muy grande en tu vida espiritual, en tu capacidad de ver las cosas correctamente, con otros ojos, bajo el estricto propósito de mostrarte solo la verdad, no la verdad doctrinal tradicional, heredada, aprendida, sino la verdad histórica. No asumas, no escuches este estudio como un ataque a tus creencias. No cuestiones lo que crees. Cuestiona lo que te han enseñado. Cuestiona lo que has aprendido, lo que has heredado. Investiga, busca respuestas, mira los argumentos y entonces, solo entonces, toma una decisión. Porque una mentira puede ser repetida tantas veces que finalmente se convierte en una verdad para el que la dice y para el que la escucha. Termino con unos preciosos salmos. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, es como una luz en mi camino. Y el Salmo 12, verso 6 dice: las palabras del Eterno son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. O como dijo el profeta Daniel en el capítulo 12, verso 10, muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad, ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. Que el Eterno nos conceda la sabiduría para aprender, para anhelar crecer espiritualmente, para nutrirnos de la verdad, de la abundante verdad de las Escrituras sagradas de la Torá, para ser limpios, para ser purificados y no creer más en las mentiras tradicionales de nada ni de nadie. Que así sea. Muchas gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de estas preciosas enseñanzas. Vivamos con entusiasmo cada día haciendo algo para que el mundo en el que vivimos sea mejor, sabiendo que el Eterno nuestro Dios, el dador de la Torá, el que nos ha dado los 7 preceptos de vida, quiere transformar lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Comparte este video con tus amigos y familiares y permite que más y más personas sean instruidos a través de la enseñanza de la Torá. Nos vemos la próxima semana, Bezrat Hashem, si el Eterno así lo permite, con una nueva reflexión de la Parashá semanal. Hasta entonces, Shalom, Shalom.